Hola amigos, ¿cómo están? Yo estoy muy feliz de ya estar pudiéndoles traer este video en mi set. Lo que pasa es que la semana pasada tuve una serie de problemas técnicos que no me permitieron hacer las cosas de manera normal. Pero bueno, ya estamos aquí y seguimos reportando desde el fin del mundo porque si alguien no se ha dado cuenta, Estados Unidos está en llamas. Y la verdad es que toda esa situación me ha inspirado muchísimo, pero les voy a dejar el tema para el video del domingo porque creo que merece ser analizada con muchísimo más cuidado, tener un guión estructurado y muchísima más investigación. Pero esta semana les quiero platicar de unas cosas que yo estuve viendo que la verdad me impresionaron bastante, que son Control Z y la película Ya no estoy aquí. Ambas son producciones mexicanas y yo estoy muy consciente del estigma que existe alrededor del cine mexicano, de que siempre es malo, de que siempre es comedia, o si nada más sale Marta y Gareda desnuda. ¡Un clásico! Y pues sí entiendo de dónde viene esta crítica, pero a mí me gusta darle oportunidad a las producciones mexicanas porque pues al final del día yo soy mexicana y quiero pensar que en algún punto de nuestra vida México se puede convertir en una gran potencia cultural, porque siento que tiene todas las armas para hacerlo. Control Z es una serie que habla como de un hacker que se mete a una escuela súper privada de niños súper ricos y revela todos sus secretos. Entonces el drama gira en torno a eso, es como una versión de Gossip Girl Centennial, pero para mexicanos. Y por el otro lado, Ya no estoy aquí, es una película que retrata la vida de un cholombiano, de esos que son cholos, pero también les gusta mucho la cumbia y entonces se vuelven como cholombianos. ¿El para qué cosa de quién? No sé, es un mundo nuevo que yo también acabo de descubrir. Y esta historia cuenta más su experiencia de cómo tuvo que huir de México porque el narco en Nuevo León lo estaba buscando, entonces fue obligado a irse de mojado a Estados Unidos y pues cuenta más como su historia introspectiva de cómo extraña a su gente, a su banda y se va decepcionando cada vez más al ver cómo van cambiando las situaciones de sus amigos conforme el narco cada vez agarra más territorio en su lugar natal. Las dos cosas están en Netflix y la verdad es que a mí me sorprendió muchísimo verlas porque pues pude verlas casi una después de la otra y creo que eso me permitió entender por qué de repente es tan difícil hablar de una cultura pop mexicana que compartamos todos nosotros como mexicanos. Ya en otros videos les he contado que en general la producción de cultura pop mexicana ha estado en las manos del Estado, del gobierno durante muchísimo tiempo y que realmente es difícil producir arte en México porque México no les da el apoyo suficiente. Y pues ahora con la novedad de que van a cortar el 75% del gasto federal, pues al parecer el futuro dice que la cultura y la cultura pop mexicana van a sufrir bastante. ¡Ayúdenme! ¡Por favor! ¡Mi hermano está muriendo! ¡Ayúdenme! Pero lo que me hizo ver Control Z y Ya no estoy aquí es que además de los problemas que pueden tener con la producción, con el seguimiento o con ver el arte o la cultura pop mexicana como un negocio rentable para que los artistas puedan vivir de su arte, nosotros como mexicanos somos sumamente distintos entre nosotros y vivimos el ser mexicano de una manera completamente distinta. O sea, para que se den una idea, aquí en la Ciudad de México se comen quesadillas con queso o sin queso y en Zacatecas las quesadillas se comen con queso y al lado de un caldo de rata. Y sí es muy común en Zacatecas comer caldo de rata. Calamardo, dije, le hará bien a tu alma. Entonces hay como dos mundos de cultura pop mexicana. Está por un lado entonces Control Z, que yo la metería en la misma bolsita que las comedias mexicanas, las cuales aunque todo el mundo nos quejemos de ellas y demás, por alguna razón mágica siempre terminan siendo súper exitosas en la taquilla nacional. ¿Quién sabe por qué? Tal vez será porque a los mexicanos sí nos gusta ir a ver películas mexicanas. Pero bueno, hay un montón de razones por las que se puede decir que estas películas y series son malas. La serie de Control Z es bastante mediocre, pero tiene a su favor, por ejemplo, que ya es más efectiva como está copiando el estilo y el formato de las series gringas. Entonces Control Z sí te da como el gatazo a Gossip Girl, a Riverdale, ese tipo de series que aunque son malas tienen algo de atractivo. Los personajes son atractivos, son interesantes, algunas escenas son buenas, te mantiene entretenido y tiene muchísimo suspenso. Y es que esta parte de la cultura pop mexicana, específicamente este tipo de series o las comedias mexicanas, van mucho encaminado a parecer producciones gringas. En estas películas se siente como un México
plástico, en donde los personajes siempre están en alguna ciudad, ya sea en Monterrey o ya sea aquí en la Ciudad de México. Las personas son de clase media alta y realmente tienen poca conexión o poco contacto con las cosas que definen a los mexicanos. Están contando más las historias de mexicanos citadinos de cierta clase media alta, y sus aventuras. Y aunque sí dicen cosas como no ma, güey, o neta, güey, te lo juro. ¿Neta me lo juras? Como se esfuerzan demasiado en copiar los formatos, los colores, los chistes, las situaciones de películas en el extranjero, principalmente las gringas, todo eso se siente súper plástico y se siente bastante falso. Cosa que no pasa con Control Z, pero es que es como una asimilación total y ya dejan de fingir y tratar de darle un saborcito mexicano y nada más dejan que los niños fresas sean niños fresas. Y es muy interesante porque sí creo que demuestra una visión que tiene particularmente un grupo de gente en México. Pero esta gente usualmente también son la que tiene los mayores privilegios y solamente trata de olvidar todos esos problemas incómodos de desigualdad que México tiene. Que no está mal, nosotros también necesitamos divertirnos un rato, y creo que una de las razones por las que son tan exitosas es porque crea justamente este sentimiento aspiracional de que nosotros podamos llegar a ser como ellos, o de que nosotros también tenemos como un trabajo godín como los de Mis Reyes contra Godines. Entonces somos parte de la conversación, somos parte de una cultura. ¡Sí! Creo que ese es el appeal de este tipo de películas y creo que estaría bien, supongo, si se esforzaran por hacer películas buenas o de menos del nivel del Club de los Insomnes o de Cindy la Regia. Porque sí, es momento de aceptar que Cindy la Regia fue una buena película y en un momento voy a ahondar más en esta cinta porque merece una mención especial. Pero por otro lado se está gestando otro tipo de cultura pop mexicana que está menos interesada en contarte la vida, obras y aventuras de clase medieros que quieren ser gringos y quieren contar más cómo son las experiencias de las personas en México en diferentes estratos sociales y ante diferentes situaciones. Y es bien curioso porque siento que ahorita se empieza a explorar la ficción desde otra perspectiva, no como antes con Amores Perros o películas como El Infierno o La Ley de Herodes, que sí eran como mensajes súper políticos que te metían en la cara y al final pues también eran cintas de ficción, pero estaban como muy metidas en criticar partes súper obvias del gobierno o del estado o de los problemas que tiene México. O también está como la otra parte de los grandes documentales en México que hacen un montón de investigación para decirte qué es la parte que está mal. No, aquí no es tanto de eso. Esta nueva ola siento que es más sutil y es más diferente porque ya no quieren criticar los problemas de México desde sus estructuras con un presidente o con narcotraficantes y demás, o con protagonistas que están ligados a la violencia o de alguna forma quedan atrapados en el ciclo de violencias y por eso son críticos de México y así, sino que de verdad es una forma más introspectiva y es más original. Y un ejemplo de esto es la increíble, la grandiosa película de Vuelven de Isa López. Esta cinta trata a grandes rasgos de una niña que desea con todo su furor que su mamá regrese, y sí regresa pero en forma de fantasma que la atormenta todo el tiempo. Y entonces ella trata de escapar con la ayuda de sus amigos, y todos sus amigos, es importante aclarar, que son huérfanos de la violencia debido al narcotráfico y tratan de sobrevivir en las calles. Esta película de verdad es súper impactante, es increíble, es enternecedora, es entrañable, te dan muchísimo coraje por toda la situación que está viviendo México, pero al final del día el mensaje de la película es que uno no puede dejar atrás la muerte, muchísimo menos en un país azotado por la brutalidad y la violencia tan grande como lo tiene México. Y técnicamente es una historia de fantasmas, pero también hay otros enemigos que los niños tienen que enfrentar porque básicamente viven en las calles. Esa es una visión muy distinta donde, a pesar de que sí hace críticas al sistema y a problemas muy específicos, lo estamos viendo a través de los ojos de unos niños y a través de un marco mágico en donde los fantasmas existen y te persiguen. Lo mismo pasa con el libro de Temporada de Huracanes de Fernanda Melchor, que si no lo han leído se lo recomiendo ampliamente, es increíble, donde a grandes rasgos, y para no entrar en el terreno de spoilers porque es una historia que es como complicada de contar sin revelar sorpresas importantes, pero básicamente te cuenta la historia de cómo mataron a una bruja que existía en un pueblo remoto de esos que están olvidados por Dios y que casi ni siquiera tienen como pavimento. Pero lo que tiene de especial es que vamos viendo diferentes puntos de vista de diferentes personas relacionadas con esta bruja, y mientras vemos como sus experiencias
experiencias, lo que viven, cómo llegan a conocer a esta bruja. También nos van diciendo cómo va cambiando el pueblo conforme llegan algunas empresas o conforme la violencia en el narco se ve más fuerte, y además también cuestiona la masculinidad frágil, el machismo, las mujeres, el feminicidio. Es un libro excelente, de verdad deberían darle una oportunidad porque también nos deja ver un México distinto. Fernanda Melchor literalmente está escribiendo cómo nace el machismo en México, cómo se reproduce y cómo nos afecta a absolutamente todes. Y sí, espero que mucha gente ahorita se ofenda porque dije todes. O también hay cosas como La Camarista, en donde cuentan la historia de una pobre mujer que trabaja como mucama en un hotel y que le cuesta muchísimo trabajo salir adelante porque además de todo tiene un montón de trabas y no tiene dinero. O también está la genial película de Las Niñas Bien, en donde retratan cómo es la experiencia de una mujer de alcurnia muy rica durante la crisis de 1992 y lo que provoca que su vida se vaya al traste porque pues su marido pierde todo su dinero. Vaya, incluso Roma ya empieza a ser un poquito diferente a estas películas de denuncia que nosotros solemos tener como mexicanos, porque a pesar de que Alfonso Cuarón está recordando desde su privilegio a su nana, al menos está poniendo en el centro de la discusión las precariedades y los problemas que viven las personas que deben trabajar en casas de manera informal. La poca empatía que tienen sus patrones, por ejemplo, cómo no pueden decir nada, cómo ellas están destinadas a quedarse calladas y dejar que la vida abuse de ellas. Está cañón, es una denuncia, pero el formato, la forma en la que construyen este México antiguo también es bastante atractiva. Y luego ya llegamos a cosas como Ya no estoy aquí, una película que a mí la verdad me sorprendió muchísimo porque me hizo conocer literalmente a un grupo social que existe y que yo no tenía ni la más remota idea que lo hacía. De hecho, ya he estado como investigando y resulta que existen unos grupos que se llaman Mazahuacholes Catopunk y están cañones porque básicamente son personas que se vienen a trabajar a la ciudad o que bueno, deben irse de sus pueblos a trabajar a la ciudad y que les gusta algún movimiento, como los escatos, como los emos, como los punks, y entonces tratan de imitarlo, pero como tienen una visión completamente diferente del mundo, porque al final del día vienen de zonas remotísimas del país de que seguramente nosotros no conocemos, adaptan estos estilos que nosotros consideramos como genéricos a su cultura, a la forma en la que lo ven y a sus posibilidades económicas. Y ellos a su vez, como son los grandes héroes que se fueron a trabajar a la ciudad o que se fueron de mojados al gabacho o whatever, son una parte aspiracional para un grupo de personas dentro de sus pueblos. Y entonces se empiezan a hacer o las banditas o se empiezan a hacer como los grupitos que pues tienen este estilo pero hacen algo completamente distinto. Y Ya no estoy aquí me gustó muchísimo porque sí te meten mucho cómo es la cultura de un colombiano y te muestra cómo, a pesar de que sí pueden ser un poco peligrosos porque pues sí están lidiando con grupos bandoleros, con el narco, con grupos enemigos y pues sí tienen que estafar para sacar el dinero suficiente para comer o vivir, te dicen que sí están unidos por una cultura bien chiquita, son un grupo cultural bien pequeño, pero pues tiene sus reglas, tiene sus estratos, tiene sus maneras de vivir. Y me gustó de Ya no estoy aquí que te lo plantea como una mirada nostálgica a eso. Mientras el protagonista está escondido en Estados Unidos, va viendo cómo los buchones, o bueno, el narco, va asimilando cada vez más a cada uno de su bandita. La bandita que la verdad lo único que querían hacer era bailar y estar en paz y no meterse con nadie. Sí, sacarle 5 o 10 pesos a esos riquillos que van a la escuela, pero pues hey, México es un país súper desigual y tiene un montón de problemas. Los rateros no son rateros malos nada más porque sí, hay matices y en México hay muchos matices. Entonces me gustó mucho en esta película cómo critican el asedio del narco, cómo vamos viendo las consecuencias de la violencia, pero en un grupo súper específico que jamás por la cabeza se me había pasado que existía y que seguramente experimentan la violencia, experimentan el narco de una forma a como nosotros la hemos experimentado, a como nosotros la hemos visto. O sea, por ejemplo, Story Time. Yo soy de Fresnillo, Zacatecas y vivo en la Ciudad de México. Entonces, durante mucho tiempo mi mamá y yo viajábamos en camioneta, en coche, para visitar Fresnillo. Y una vez, por ahí del 2007, aún así, en medio de la guerra contra
del narco, nos tocó un retén falso. Entonces nos pararon el coche, luego salen estas personas todas amenazantes, que sabes que no son policías, o sea, tú sabes, los volteas a ver, los miras a los ojos y dices, no, este no se va a ir con una mordida, porque tenía unas cadenas de oro, o sea, las personas tenían unas cadenas de oro y unos anillos, que es como, oh Jesucristo, no, estos no vienen por dinero, estos vienen por otra cosa, estos son más peligrosos. Jamás había sentido tanto miedo en la vida. Y cuando el policía, como líder, dice, bueno, ¿y ustedes para qué quieren ir a Fresnillo? A mi mamá se le prendió el foco y dijo como, vamos por una mandita al Santo Niño de Atocha, y entonces ellos dijeron, bueno, está bien, es cosa religiosa, no nos metemos, y nos dejaron pasar. Pero ha sido como una de las experiencias más estresantes que he tenido que sufrir, y la verdad no está nada chido. Y esa soy yo hablando desde mi privilegio, en donde yo no vivía en Fresnillo, yo iba de visita en un coche, me detuvieron y tan. Ahora no puedo imaginar cómo viven estos cholombianos o estos mazahuacholos scatopunk, y cómo estas comunidades vulnerables, verdaderamente vulnerables, tienen que enfrentarse al asedio y a la asimilación del narco, porque el narco busca a esa gente para sus trabajos. Está cañón. México es un lugar cañoncísimo. Ya no estoy aquí, siento que encapsula todas esas cosas, encapsula el sentimiento de impotencia, de coraje, y también encapsula el sentimiento de nostalgia, de tratar de regresar a un México que ya no existe, un México más seguro, menos caótico, con más certidumbre, que al menos dejaba a estas personas ser, y ya. Y lo más curioso que me encontré al respecto de la discusión de esta película es que la gente de Monterrey estaba preguntando, ¿y dónde está San Pedro Garza García? ¿Dónde está San Pedro Garza García? ¿Por qué no pusieron San Pedro Garza García? Porque pues en Nuevo León, Monterrey, te quieren hacer creer que todo Nuevo León y todo Monterrey es San Pedro Garza García, pero pues todos sabemos que no es cierto eso. Y San Pedro Garza García aparece en Cindy la Regia, una película de comedia que, aunque me gusta, creo que tiene bastantes mensajes interesantes. Creo que es una mejor representación de la mujer mexicana y la vida en general en la Ciudad de México. Me parece que contrasta perfecto con Ya no estoy aquí, porque se está viendo las dos realidades de los mexicanos. Cósmico. Y creo que eso es algo muy nuevo. Estamos experimentando una cultura pop que nos está mostrando diferentes vidas y diferentes hechos y diferentes acciones de personajes que, al menos en el caso del protagonista de Ya no estoy aquí y de Cindy la Regia, los divide una calle o los divide una avenida. Pero el chiste es que cruzando cada uno de ellos te encuentras un México completamente distinto. Tal vez por eso creo que estamos entrando como a un neocostumbrismo. ¿Se acuerdan que antes estábamos como obsesionados en retratar cómo era la vida post-revolucionaria y demás? Pues bueno, ahora estamos haciendo exactamente lo mismo, nada más que ahorita estamos viendo las dos realidades. Estamos viendo la realidad del México privilegiado, el México desarrollado, el México que se puede preocupar porque los godines estén en contra de los mis reyes, y estamos viendo el otro México de la carencia, el México de la precariedad, el México del miedo. Y eso a mí la verdad me parece muy interesante, porque ya se están dando cuenta de que la ficción puede servir para un montón de cosas y para explorar un montón de temas, y la verdad eso a mí me emociona muchísimo. El hecho de que tengamos opciones como Ya no estoy aquí y Control Z hace que nosotros entendamos y veamos de otra manera el ser mexicanos. Y a pesar de que desafortunadamente lo que nos divide es esta desigualdad que está muy cañón a recomponer un poquito, al menos ya están pasando al frente otro tipo de protagonistas, otro tipo de personajes. Al menos ya estamos viendo las vidas de diferentes personas, no nada más de un montón de clase medieros de la Ciudad de México. Y eso a mí sinceramente me emociona un montón. Estoy cada vez más emocionada por lo que se está haciendo en el cine mexicano, porque cada vez hay más voces, cada vez hay más visiones, y creo que se está viniendo un momento distinto, un momento diferente. Creo que podemos empezar un momento completamente nuevo en la cultura pop mexicana, y eso es fascinante. Bueno, sí, solo sí no hacen recortes al IMCINE o al Fidecine, que son súper necesarias para que algunas personas logren hacer su proyecto, pero pues ese es tema para otro día. Pero bueno, muchísimas gracias por ver estos videos. Saben que yo aprecio muchísimo que los vean, de veras, muchas gracias, los amo. Cuéntenme, ¿ustedes ya vieron Control Z? ¿Ya vieron Ya no estoy aquí? ¿Qué les parece? ¿Les gustan alguna de las películas que mencioné ahorita? ¿Ustedes cómo ven el panorama de la cultura pop mexicana? Déjenme sus comentarios, yo los leo todos, aunque no los pueda contestar todos, yo los leo todos. Y si les gusta mi video, pues ya saben, denle like, suscríbanse, pongan la campanita, compártanlo, discútanlo con otras personas. Eso la verdad a mí me ayuda muchísimo. Nuevamente, muchísimas gracias por estar viendo mis videos, de verdad lo aprecio muchísimo. Yo soy Beca Salas, me encuentran en todos lados como Beca Salas. Nos vemos la próxima.